A Delfino le fascinaba escribir historias. Su pasión era tanta que se adentraba en ellas al grado de imaginarse que las estaba viviendo él mismo. Cuando redactaba cada letra, terror, ficción, misterio o cualquier tema que escribiese era fascinante. Cada cuento o leyenda que narraba simplemente era indescriptible. Las personas que empezaban a leerlos no podían dejar de hacerlo hasta que éste llegaba a su fin. Parecía como si sus letras fueran mágicas, porque los atrapaba entre sus líneas. Algo había en ese escritor, ni él mismo sabía a qué se debía, pero desde que tomaba el plumón y empezaba a escribir, no dejaba de hacerlo, hasta que quedaba bien plasmada aquella leyenda que rondaba en su imaginación. Era como si su bolígrafo escribiera por sí solo, parecía tener vida propia. Cierto día, al estar escribiendo una historia, la cual trataba de brujas, hadas, duendes y elfos, estaba tan concentrado en el relato que lo hacía imaginarse que estaba en otro universo. Al ir escribiendo, todo a su alrededor parecía esfumarse, como si solo existieran él, la libreta y su bolígrafo. De repente notó que en su cuello colgaba un extraño dije con un dragón plasmado. No recordaba de dónde ni cómo lo había obtenido, solo había aparecido en su pecho. En eso, aquel dije empezó a brillar y de su libreta también emanó un brillo muy intenso. Nunca había visto esos colores, eran llameantes, muy coloridos. De pronto, las letras empezaron a moverse, formando un círculo en el mismo cuaderno como remolino. Parecía un hoyo negro en medio de esos brillantes colores y empezaron a succionarlo. Al entrar en ese agujero negro, sintió que iba cayendo en un abismo, como si fuese atravesando por el tiempo. Se veía solo en la oscuridad, atrapado en una burbuja de colores. No supo cuánto tiempo pasó, hasta que sintió que caía pesadamente en el suelo, y el golpe hizo que perdiera el conocimiento. Cuando despertó, se vio rodeado de árboles y plantas desconocidas para él. Nunca las había visto, ni siquiera en libros. No sabía en dónde estaba, pero el lugar era maravilloso, inspirador para escribir sus fascinantes historias. Fue cuando cayó en cuenta que algo extraño había sucedido y que no sería fácil regresar a donde pertenecía. Sin embargo, debía buscar la manera de hacerlo y caminó sin ningún rumbo. Debía tener cuidado, no sabía que podía habitar ese enigmático y extraño lugar. Su andar era lento, puesto que no tenía ninguna prisa de llegar a ningún sitio, pero sí sentía temor de no saber en qué lugar se encontraba. Desde ese momento, su destino era tan incierto como los mismos parajes que lo rodeaban. En eso, de entre la maleza salieron un puñado de pequeños hombrecitos amenazantes. No medían más de medio metro, eran muy parecidos a los duendes o elfos. En sus manos portaban algo que se le parecía a una lanza. Vestían muy raro, con un sombrerito de copa alta y picuda. Quiso correr hacia atrás, pero al querer hacerlo ya tenía otros más cerrándole el paso. Con una voz chillante decían palabras que no les entendía, pero al estar picando su pierna con su lanza, supuso que querían que siguiera a los que estaban adelante. No tuvo más remedio que acatar sus órdenes y caminó en medio entre aquellos diminutos seres. No supo cuánto tiempo caminaron entre la maleza. Desde que había caído en ese lugar, su reloj no funcionaba, se había detenido extrañamente. Pero calculó que fueron alrededor de 2 horas las que caminaron. De repente se detuvieron y el que parecía dar las órdenes levantó una de sus manos. Al agitarla frente a un grueso tronco, apareció una puerta. Delfino quedó asombrado y comprobó que lo que se decía sobre la magia de esos seres era cierto. Ahora lo estaba comprobando con sus propios ojos. Cuando cruzaron la puerta sobre ese tronco, entraron a un lugar mágico. Todo lo que tenía vida brillaba con colores muy bonitos.
Las mariposas, los pájaros y las rosas se veían hermosas. Conforme iba caminando, se maravillaba más de lo que veía. Pequeñas hadas volando, duendes, unicornios y todos los seres que solo escribía en sus cuentos, sacados de su imaginación, ahora eran reales. Sin embargo, no entendía qué estaba haciendo ahí ni cómo había llegado. De repente, llegaron a un lugar parecido a una aldea. Las chozas eran muy pequeñas y en medio de ellas había una edificación sólida, de piedra muy grande. Se veía como un castillo y supuso que había llegado al final del camino. Luego lo introdujeron a un tipo habitación. Algunos elfos salieron y otros se quedaron cuidándolo. Y enseguida aparecieron otros dos, pero eran más grandes, como de 1,5 metros, y uno de ellos era femenina. Parecían ser los patriarcas, o mejor dicho, el rey y la princesa, porque todos los presentes les hicieron reverencia, inclinándose cuando llegaron. Lo miraban y se decían algo entre ellos que no entendía. Sacaron un frasco de entre su ropa y se lo dieron a una pequeña hada. Ella voló hacia él, poniéndolo en sus manos, señalando que se lo tomara. No quería, pero los elfos con sus lanzas picaron sus pies, obligándole a hacerlo. Entonces vació su contenido, tragándoselo todo. Tenía un sabor raro, demasiado fuerte, como de amargas raíces, combinado con el sabor de los pepinillos. Al momento empezó a marearse, sentía como que flotaba. Su mente se aturdió por unos momentos y a lo lejos escuchaba sus inentendibles voces, hasta que poco a poco sus sentidos se fueron aclarando y entendió lo que decían. El frasco que le habían dado era una pócima para que entendiera y hablara con ellos. Decían que si era él el que buscaban y que no se habían equivocado al haberlo traído. Sin entender a qué se referían con lo que decían de él, les preguntó que qué querían decir con eso. La princesa, que se llamaba Elfiana, le mostró un viejo libro y en la primera hoja estaba una imagen muy parecida a él, con unas letras que decían El Salvador. Aunque estaba impresionado, seguía sin entender y preguntó qué significaba eso. Delfo, el padre de Elfiana, le explicó rápidamente, diciendo que era El Salvador. Una vez ya los había ayudado hace cientos de años. Confundido, les volvió a preguntar que de quién los había salvado. Aquellos diminutos seres le contestaron que de una malvada bruja, quien era ayudada por un poderoso dragón. Aquella vez los había vencido, pero al parecer algún hechizo los regresó y su reino estaba en peligro. Su magia podía vencer a la bruja, pero al dragón no, ya que era muy poderoso. La princesa miró el dije que colgaba de su cuello y dijo que ese era el collar mágico. Ellos se lo habían dado hacía mucho tiempo y que en él albergaba un gran poder, pero solo el elegido podría desarrollarlo, y ese elegido era él. Fue quien lo había transportado a su mundo porque lo necesitaban. Delfino cada vez estaba más impresionado. ¿Cómo era posible que le estuviera sucediendo todo eso? Preguntó a qué poder se referían que tenía. Contestaron que ellos le impregnaron al collar la magia de poder convertirse en un dragón. Tal vez no lo recordaba, porque eso sucedió en una vida pasada. Al reencarnar, el dije te encontró de nuevo al ser el elegido. Por eso apareció en tu cuello. Ahora entendía por qué no recordaba cómo lo había obtenido. Él solo se encargó de llegar a él. No obstante, aún no estaba muy convencido del todo, puesto que eran muchas cosas increíbles las que estaban sucediendo a la vez. Después lo presentaron como su salvador ante el pueblo que reinaban. Elfos, hadas, gnomos y todas las criaturas que habitaban ahí gritaron de júbilo. ¡Bravo! Confiaban que era el elegido. Él vencería a la bruja y a su temible dragón. Sin embargo, aún no sabía cómo sería la transformación ni del poder que tendría. Tampoco sabía qué tan poderosos eran a los que se enfrentaría. Estaba en un mundo desconocido. Era un lugar mágico
ya que todos tenían algo de magia. Así que, ¿qué tanta debía obtener él para poder vencer algo tan poderoso? Eso los habría llegado el momento. Esa noche estuvieron de fiesta, festejando con una bienvenida a la llegada de su Salvador. Hasta que Elfina dijo que debía descansar. Había sido un día pesado. Tenía que estar listo y fresco, porque en cualquier momento podrían atacarlos la bruja. Entonces lo llevó a donde descansaría sin ser molestado. Luego le dio ropa de la que usaban ellos. Después, la princesa Elfiana salió de la habitación y en cuanto su cabeza tocó la almohada de algodón, quedó profundamente dormido. Las muchas emociones vividas ese día le tenían exhausto. En la mañana, cuando despertó, pensó que todo había sido un sueño, pero al ver el lugar en donde se encontraba, supo que todo era real. En eso, tocaron la puerta y apareció Elfiana, invitándolo a dar un paseo para que conociera todo el reino. Su castillo era enorme y bello. Todos sus habitantes los querían por ser unos reyes justos y benévolos. En eso, escucharon el sonido de un trompetín y ella dijo a la armada que era la alerta de los centinelas que anunciaban peligro. Lo más seguro era que la bruja y su ejército venían para atacarlos. Pronto alistó a sus guerreros para luchar. Defenderían a la reina con su propia vida. Pero él no sentía nada extraño, algo que le indicara que iba a convertirse en bestia. Aún así no se separó de ella, siguiendo sus indicaciones. Entonces, una sombra enorme se plasmó en los árboles al pasar por lo alto volando. Era el dragón con la bruja montada en él y otros seres más volando al lado de ellos, y empezaron a atacarlos. Ambos ejércitos se enfrascaron en una guerra. Uno defendía su reino y el otro se quería apoderar de él. De pronto, una llamarada salió del hocico del dragón directo a la princesa, quien por estar luchando con los aliados de la bruja no lo vio venir. Pero Delfino se percató de ello y se lanzó para quitarla, evitando que el fuego cayera sobre ella. Al sentirse en peligro, su dija empezó a brillar intensamente. Entonces, increíblemente, comenzó a convertirse en dragón. Su cuerpo empezó a crecer rápidamente. Sus extremidades lo rompían al estarle creciendo. Semejaba algo parecido a cuando una serpiente cambia de piel, hasta que se convirtió en un descomunal dragón alado y lanzó un poderoso gruñido al tiempo que agitaba sus alas para lanzarse al ataque. La bruja, al verlo enfurecida, quiso atacarlo, pero Elfiana y su padre Delfo la detuvieron con su magia, iniciándose una batalla entre ellos en la que utilizaban todos sus conocimientos mágicos, mientras sus ejércitos también peleaban, utilizando sus espadas, lanzas y flechas sin descanso, cayendo muchos por ambos lados. Delfino y el dragón esquivaban sus embates de fuego en el aire. De vez en cuando también utilizaban sus garras, los colmillos, tratando de herirse con mordidas, y su poderosa cola para dar golpes. La batalla parecía no tener fin. Solo sus gruñidos y las bocanadas de fuego se escuchaban surcar el cielo. De pronto, el dije brilló con más intensidad. Estaba reuniendo su máximo poder y Delfino, convertido en dragón, aspiró con todas sus fuerzas. Después lanzó la bocanada de fuego. Iba con tanta potencia y velocidad que el otro dragón no pudo esquivarla y fue alcanzado por el fuego, incendiándose todo su cuerpo. Luego cayó desde lo alto agonizante. Abajo, los dos reinados seguían peleando, teniendo más bajas los elfianos. Parecía que iban a ser derrotados. No obstante, del cielo apareció el poderoso dragón, lanzando sus llamaradas de fuego, quemando a muchos aliados de la bruja. Los demás fueron acabados por los guerreros del rey Delfo. La bruja, al ver que sus tropas fueron vencidas, tuvo que rendirse para no ser acabada por las llamas del dragón. Era mejor quedar viva que convertida en cenizas. Después extrajeron sus poderes con magia y fue encerrada en las mazmorras de un calabozo. Todos estaban felices.
Habían vencido al dragón y a la malvada bruja gracias a Delfino. El dije no se había equivocado, su profecía se había cumplido. Días después, Elfiana le daba una pócima a Delfino. Al tomársela, con ella iba a regresar al presente de donde había sido extraído. Le dijo que no recordaría nada y que el collar lo buscaría si algún día era necesario. Él les agradeció diciendo que todos eran maravillosos y aunque no los iba a recordar, siempre los llevaría en una parte de su corazón. Luego Elfiana le dio un beso. Era la promesa de que no sería la última vez que se verían. Eran diferentes, pero todo podía ser. Ya lo habían comprobado y tal vez algún día sería su príncipe. Luego se tomó la pócima. Cuando despertó, estaba de bruces sobre su libreta. Parecía que se había quedado dormido escribiendo una historia. La recordaba como un sueño donde él mismo lo había vivido. Y así quedó, plasmada en su cuaderno, como vivida por él en un hermoso sueño. De repente tocó su boca, como si recordara aquel beso que le diera Elfiana, y tuvo la sensación de un sabor a raíces y pepinillos. Luego tomó su bolígrafo. Empezaría a escribir su nueva historia.